Queridos amigos, porque antes que nada, queridos amigos, me presento, María Dolores, la mayoría me conocen. Llevamos muchos años de trabajo en el caso de Luis, de Marcos, Roxana, la gente de San Juan, Catamarca, Jujuy, Salta, Entre Ríos. Llevamos 30 años juntos trabajando y transitando lo que es la investigación y aunando esfuerzos por el control, por mejorar nuestros organismos y ver cómo podemos hacerlos día a día mejor. Entrando de lleno, bueno, primero antes que nada les muestro la fachada de lo que es mi tribunal, que hasta hace 10 años estábamos amuchados en una casa, en un domicilio que alquilaba el tribunal. Ahora tenemos el lujo de habitar un centro cívico que es el más moderno de toda la nación. ¿Por qué dije gobernanza, antídoto a la corrupción? ¿Para qué voy a repetir todos los conceptos que mi amigo contador Luis Segovia y el doctor que me presidió abundó en todos ellos? Sería un despropósito aburrirlos con ellos. Pero no puedo dejar de intentar decir por qué la gobernanza antídoto a la corrupción. No es un concepto nuevo, es un concepto antiquísimo que ha venido evolucionando desde el siglo anterior. Ha prestado relevancia, casualmente, después de la crisis del 2001, en el gobierno de la Cava. No quiero nombrar gobiernos y soy antipartidocracia. ¿Por qué? Porque se impuso el título gobernanza en la Cava y empezó a trabajar con la publicidad de todos los actos de gobierno. Entonces, el concepto de gobernanza empieza a evolucionar y el concepto es el arte de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio institucional entre Estado, la sociedad civil y la economía. Para ello se debe lograr el equilibrio de la legalidad y operar con eficiencia y eficacia, lo que deja de lado los antiguos modelos de administración del Estado. La evolución histórica la voy a dejar, pero ¿qué pasa? La corrupción que lleva, voy a obviar todo lo que hablaron todos mis colegas que pueden verlo en mi trabajo también, ¿para qué lo voy a repetir? Y Roxana, que está apurada para terminar con las conclusiones, le voy a dar una mano. La corrupción es antídoto, por eso dije gobernanza, antídoto a la corrupción. La corrupción, ¿qué provoca? Provoca la pobreza, viola el ordenamiento jurídico, reduce la eficiencia de la administración, aumenta el gasto público, el gasto gubernamental. Lo estamos viviendo todos, señores, pero es culpa de todos nosotros. Es culpa del pueblo que tenemos preparación. Tenemos 2 generaciones en las cuales la educación es paupérrima. Entonces debemos luchar y ocuparnos y preocuparnos por mejorar día a día a este sector de la población. Ellos son víctimas de estos gobiernos que son producto de nosotros. El buen gobierno depende de la confianza pública. Esta es necesaria y es condición sine qua non para poder ejercer el poder político, que esto hace a eficientizar las recaudaciones de las arcas del Estado. Entonces, como yo les venía diciendo, a todo esto primero quería también resumirles que vengo de un tribunal
que tiene una poder es constitucional, está en la Constitución de la provincia desde el año 1987, pero en el año 19 teníamos funciones de jurisdicción, juicio de cuenta y juicio de responsabilidad. En el año 1994 sufrimos los avatares políticos en nuestro organismo que nos sacó el juicio de responsabilidad. El tribunal es pasivo ante la opinión pública, como bien decían quienes mis antecesores. A la sociedad le interesa nada qué hace el Tribunal de Cuentas porque no sabe si cobra multa. ¿Qué hace? Los únicos que se asustan son los municipios cuando van a controlarlos o cuando ven el cartel de las movilidades del Tribunal de Cuentas. Cayó el Tribunal de Cuentas. Pero ahora, al no tener juicio de responsabilidad, solamente juicio de cuentas, calculen ustedes, pasó un año, al 30 de abril al año siguiente, si no está aprobada la cuenta y no está observada, fuiste. La gobernanza me parece correctísima para que un buen gobierno ejerza y se dé cuenta cuánto les servimos los organismos de control que tenemos que ir acompañados junto a ellos. Como nos sacaron el juicio de responsabilidad, implementamos lo que son las SIP, que es el control inmediato posterior. Como no tenemos control concomitante, por lo general van acompañando los auditores contables a la gestión. ¿Para qué? Para cuando termine el ejercicio, el cuentadante o los servidores públicos hagan su balance, que lo tenemos unificado ya, su presentación en la página web, que lo presentan, lo tengan preparado, que lleguen con los deberes bien hechos. Queremos acompañarlos para que, no para estarlos persiguiendo, sino para que seamos compañeros, para que hagan las cosas bien, que no estén hacer transparente la vía jerárquica. Pero sí les digo que en un ejecutivo politizado en estos últimos tiempos, gracias a la CIGEN, que tenemos los fondos de desarrollo social, tienen un permanente control. Pero hay provincias como la mía, que de 360 cuentas hemos pasado a 800 y pico, las cuales son presentadas en tiempo y forma, pero de las cuales muchas de esas cuentas fueron transformadas en empresas del Estado, en las cuales en su ley de creación, el tribunal no puede tomar participación en el control del gasto de esas empresas. Esto quiero que lo observen, lo escuchen, porque está pasando en más de una provincia, para que vayan abriendo los ojos y vayan advirtiendo el tema. Lástima que la gente de Mendoza se ha ido para que me pueda corregir si Mendoza lo está padeciendo. Roxana, podés dar fe a ello, la cantidad de empresas que se han creado, como Canavi, empresas en deporte, empresas de obras públicas, para que no tenga intervención, para que nosotros no tengamos que resbalar, cuando teníamos intervención ejecutivo, legislativo, judicial, en todos los fondos que ingresan. Me estoy yendo, ¿verdad? Y me va a aceptar la Roxana porque no voy a llegar en lo que le había prometido. Tenemos una situación argentina que el 37,2% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Tenemos inseguridad en las calles, criminalidad. Esto no es en Rosario solamente, esto es en Buenos Aires y en todo el interior.
Lo transmiten por los canales nacionales y parece que lo copiaran inmediatamente todas las provincias. Crisis de la confianza política. Si hay crisis en la confianza política, mal puede haber un buen gobierno. De aquí la orabilidad, la gobernanza, la transparencia, el control. Hay una crisis de legitimidad, una crisis en la legitimidad social. Cuando digo legitimidad social, hace a la crisis de representación, la representación ciudadana hacia un buen gobierno. Todo esto provoca una angustia social en la cual el pueblo, no quiero internacionalizar e irme a América Latina, pero el flagelo está profundizado en nuestro país y no quiero alarmar. Quiero que los organismos de control tratemos de acompañar a los cuentadantes y salgamos a las universidades y a las escuelas con nuestros institutos de capacitación a hacer capacitación de cuál es la función del Tribunal de Cuentas. Función del Tribunal de Cuentas, la transparencia en los fondos públicos y más allá de todo eso, cuál es el rol del cuentadante y el rol del ciudadano. Interesa comprender las dimensiones culturales implicadas en la crisis de la angustia social ante la injusticia o las desigualdades intolerables. ¿Toda crisis ocurre en un momento o se traslada en el tiempo? Pero veo que en la Argentina salimos de una crisis y nos metimos en otra. Tenemos inflación de normativa, tenemos inflación económica. Realmente los argentinos damos clase a nivel mundial. Visito España y se alarman porque tienen el 1% de aumento en la inflación. París, los titulares por una muerte en la calle. Y veo los titulares, ahí mismo abro los titulares, los diarios nuestros. Por favor, me tocó estar en París cuando el juez Nisman es asesinado. El mundo, fuimos careta del mundo. Entonces, nos demos cuenta que tenemos que cambiar. Los organismos de control no somos aislados, tenemos que participar. Toda crisis ocurre en un espacio y un tiempo. Las crisis no son solamente económicas, son políticas y culturales. Y hemos llegado a la crisis de la ruptura del sentido común en el ciudadano, que el ciudadano ya le interesa vivir el día a día. No le importa el gasto público, no le importa llegado el día a día, que ya ni siquiera ve cuánto subió el dólar o cuál es la inflación. Seguramente que los colegas acá contadores como Luis Segovia, que maneja muchos clientes en sus estudios, la mayoría de los contadores que trabajan a nivel particular fuertemente, tienen que acompañar y tienen que dar grandes asesoramientos y no saben por ahí para dónde tirar. Pero el ciudadano común ya ni le interesa cuánto subió el dólar, porque como día a día, 2, 3, 5 para atrás, no le importa. Solo le importa que va a comprar al supermercado y no le alcanza para vivir. En San Juan, eso sí tenemos que el gobierno muestra una participación solidaria. Recientemente, la semana pasada, hemos tenido el fin de la Expo Solidaria 2022, que hace 4 años le da participación. Este año dio participación con dinero, 2 millones de pesos, pero el dinero lo ponen las empresas públicas y las ONG participan, de las cuales 14 son las ganadoras. En mayor o menor medida les dan un premio.
Nada más, Roxana. Estamos ante una situación atípica, entonces, donde en la gobernanza la colaboración de lo privado con lo público es real. Asimismo, la intervención de los tribunales de cuentas con el control que requiere para nuestro país sufre una crisis crónica en lo económico, político y social. Ante esto debemos los organismos de control agudizar el ingenio a los extremos de que las auditorías que hacen a los fondos de desarrollo social para que lleguen a los beneficiarios, de nada vale el control externo cuando llegamos tarde a controlar, como en el caso que les digo de mi provincia, que lo hacemos un año posterior. Es conveniente que los tribunales de cuentas agudicen el ingenio y ante esto mantener convenios con las diferentes organizaciones y se trabaje a la par para fortalecer a estas instituciones en lo que hace el beneficio de la comunidad. La prosperidad de un país es el trabajo conjunto de todos para salir de esta crisis que atravesamos fortalecido políticamente y con crecimiento económico y una sociedad que sea digna de ser Argentina. Nada más. Muchísimas gracias, María Dolores. ¿Alguno tiene alguna inquietud para consultarle? Bien. Lo escucho, doctor Segovia. De todos modos, mi trabajo está colgado en la página. No quise ampliarlo y no repetir lo que hablaron todos los antecesores. Te escucho. Bien, yo simplemente decirle que los admiro a ustedes, los sanjuaninos, mis amigos, siempre, por la lucha que tuvieron en su institución y terminaron perdiendo el control jurisdiccional. Pero te admiro lo que acaba de decir, tenemos el control posterior de inmediato. Tanto esfuerzo para poder, digamos, menguar lo que le hicieron y decir, bueno, ahora lo mismo voy a controlar. Inmediatamente otro nombre, un invento que terminamos haciendo con tal de controlar, porque lo que harían ustedes es lo que están haciendo, digamos, el trabajo, digamos, todas aquellas acciones previas al control procesal que vas a hacer. Y eso me parece extraordinario, me impactó y me llenó de esperanza que hay un montón de funcionarios como ustedes que se las rebuscan a pesar de que los políticos muchas veces, porque tienen intereses encontrados y que les sirve para sus intereses mezquinos, que no debiera ser así, hacen esas acciones como que lo que les pasa a ustedes y que ustedes tengan la fuerza para seguir luchando, los felicito, la verdad. Eso sí, gracias. Les comento, es muy triste la situación que vivió en aquel momento cuando el gobierno nos sacó de la Constitución el juicio de responsabilidad. Por favor, les pido, como una opinión de todo mi tribunal, que lo estamos padeciendo hoy en día, de ver la crisis que provoca, que no se dejen atropellar. Yo en aquel momento enarbolé la bandera para que no nos lo sacaran al juicio de responsabilidad y sufrí muchísimas presiones políticas e institucionales y de adentro del tribunal mismo. Ahora están las consecuencias que vivimos. No se dejen atropellar y que controlemos los que tenemos puesta la bandera del control, que no nos cansemos de controlar hasta que nos duela el alma, porque es en beneficio de la sociedad, aunque ustedes no los crean, de una manera u otra a todos nos llega el buen control. Gracias. Muchísimas gracias, María Dolores.